Buenas noches el día de hoy. Estamos aquí en Los Fantasmas de la Cantoda presentando nuestra primera transmisión en vivo sobre la mesa número 1, que el tema es, disculpen, con el Día de Muertos aquí en México, que nos está acompañando el día de hoy, Pablo Áviles. Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En efecto, me llamo Pablo Avilés, soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural. Y bueno, pues qué mejor que estas fechas para hablar de un ícono nacional, de un ícono que nos representa a todos y cada uno de las y los mexicanos y que nos permite generar alguna identidad. En este caso, la Catrina. Bueno, estoy muy contento, o sea, de verdad estoy muy agradecido con los organizadores de este evento porque la primera ponencia creo que resume todas las demás y hablarla en tan poquito tiempo son demasiadas ideas que se tienen que abordar bastante bien para tenerlas en claro. Para empezar, podría decir que es tener en cuenta el concepto de la muerte. Todos y cada uno a lo largo de nuestra vida creo que nos hemos preguntado qué es la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Si existe algún más allá, si existe realmente una otra vida, si existe un después de esta. De acuerdo a distintas religiones, creo que nos podamos dar una idea acerca de qué hay después de la muerte. Tal vez para la religión católica hay una trascendencia del espíritu, ¿no? Y la esperanza de la venida de Jesucristo para redimirnos como hijos y tal vez podernos ir tanto al cielo o quien no haya enmendado sus pecados irse al infierno, ¿no? Al lugar que no es tan agradable. Sin embargo, creo que esta concepción 100% cristiana que nos permea a nosotros como sociedad mexicana también se ve un poco palpada de otras concepciones, de otras cosmogonías, de otras formas de ver la vida que enriquecen y florecen en el Día de Muertos. Bueno, pues sin más ni más, voy a dar como inicio. Me gustaría compartirles el documento que traigo para no atiborrarlo solamente de palabras. Permítanme un segundo. Y bueno. Permítanme que se está abriendo. Aquí está. Ok. Ok, perfecto. Bueno, pues iniciando. De Calaca Hidrocálida a Diva Nacional. Ideas sobre la muerte en México, por su servidor, Pablo Viles. Híjole, hablar de la muerte en México. Hablar de la muerte en México creo que es un tema tan complejo como hablar por sí solo de la muerte. O sea, entender la muerte es un fenómeno del cual se puede abordar desde distintas concepciones, desde la tanatología, desde la religión, desde el arte, desde la economía, desde la sociedad, desde las formas de ver la vida. Sin embargo, ahorita creo que nos vamos a ir por el ámbito cultural en el cual se desarrolla su servidor. Para entender el fenómeno tan grande que es la muerte y por supuesto su representación y cómo la ve el mexicano en la actualidad, hay que irnos hacia atrás, hay que voltear nuestra mirada hacia el pasado y comprender cómo es que realmente, cómo es que fue o permeó la idea de la muerte con nuestros antepasados. Pues bueno, para comenzar me gustaría decir... déjenme nada más la avanzo aquí, que esta me hace malas jugadas. Ahí está. Ok. ¿Cómo se formó el Día de Muertos tal y como lo conocemos el día de hoy? Es una pregunta bastante interesante porque sería importante entender que nosotros somos el resultado de un mestizaje, que nosotros no nos podemos considerar de las civilizaciones más bien prehispánicas,
Y tampoco nos podemos considerar peninsulares, no, no somos españoles, somos mexicanos. Y el mexicano acaba de formar su identidad a partir del nacionalismo con José Vasconcelos y él en conjunto con una sociedad de intelectuales que nos dicen cómo se puede formar la identidad del mexicano. Y creo que ahí es donde podemos encontrar el qué onda con el Día de Muertos y el cómo lo conocemos hasta el día de hoy. Bueno, nosotros podemos decir que somos mestizos, aunque creo que aún esa palabra hoy por hoy queda bastante lejos. Nos queda muy, muy lejos el decir tú, yo, cualquier persona que nos ve que haya nacido en nuestro país, que por supuesto venga de raíces tanto españolas, de raíces indígenas, de raíces africanas, somos mestizos. Sin embargo, pues ya somos una mezcla tremenda, ¿no? Ahorita la sociedad actual, o en especial nosotros, somos una mezcolanza de la mezcolanza. Pues bueno, el Día de Muertos también se forma exactamente igual. Ok, nos vamos a remontar hasta nuestro pasado. Para empezar, creo yo que la idea de la muerte se cimenta bastante bien en la religión. La religión suministra al hombre la convicción de la existencia que no termina por el paso de esta vida fugaz. Si nos vamos al cristianismo, vamos a entender que el que espera en Dios y el que fue bautizado en Dios, cuando muera, solamente va a ir a un descanso temporal. Cuando venga Jesucristo, nuevamente los cuerpos se van a alzar a rendirle gloria a Cristo y van a ser juzgados para ahora sí ser destinados al paraíso o al infierno. Si se fijan, esta concepción que es, como su nombre lo dice, cristiana, es una concepción moral que nos dice, si te portaste bien, te vas a ir de este lado, si te portaste mal, te vas a ir de este lado. Nos iremos a otra cosmogonía, los aztecas. Bueno, ustedes saben que la cosmogonía de los mexicas, muy en especial, porque los aztecas es un conglomerado de civilizaciones, nos dice que no se va a dirigir el cuerpo, o más bien el espíritu de una persona de acuerdo a su actuar moral. Eso no se puede. Esa es una idea cristiana. Esa es una idea que nos van a traer los españoles, que la iremos como desglosando ahorita un poquito más rápido. Sin embargo, también nos dice que ellos, por supuesto que sí, nuestros antepasados se preguntaban qué sucedía después de nuestra vida. Para empezar, con esto les puedo decir y resumir todo. Sus dioses son duales. En la cosmogonía mexica no podemos entender el bien sin el mal, el día de la noche, la vida de la muerte. Y es por eso que podemos comprender que si por supuesto se daban la opción de entender el significado del aquí y del ahora, se iban a proponer entender el significado del después, cuando ya no estemos. Si ustedes van a cualquier iglesia o cualquier templo más bien católico, van a poder darse cuenta que siempre va a estar presente la imagen de la muerte en la figura de Jesucristo muerto. Y nacemos los mexicanos actuales con esa idea y la tenemos tan presente que es por eso que tal vez convivimos diario con la muerte. Porque nosotros también somos duales en cierta medida. Así como estamos vivos, estamos muy conscientes que tal vez, no sé, su servidor acabando esta ponencia le puede pasar algo y se acabó. Y siempre es pensar en la idea de qué va a pasar después de aquí. Pues bueno, si continuamos con esta idea, nos vamos a la siguiente diapositiva y podemos pararnos en la primeritita estación. Así me gustaría llamarla a este breve resumen. Nuestra herencia prehispánica. A su lado izquierdo en la pantalla van a poder ver a Ometeo. Ometeo es el dios dual, el dios del día, el dios de la noche, el dios de la creación. Ometeo es el padre de todos, de la cosmogonía mexica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con él? Él es el que crea los 13 soles y, por supuesto, le da vida a todos los dioses. Él es quien crea al sol naciente, a Tonatecutli. Entonces, después de eso, vamos a ver que Tonatecutli, al caer la noche, se convierte en Mictlantecutli, como lo conoceríamos como el dios del Mictlán.
Si hacemos esta analogía, y esta analogía es maravillosa porque nos dice que él, en el momento en el que se va al mundo de los muertos, es devorado por Coatlicue, la devoradora de la tierra. Y cuando es devorada por la tierra, se va a alumbrar el paraíso de los muertos. Si se fijan, esta idea es hermosísima, porque nos está diciendo que tanto el sol, que nos alumbra a la vida, alumbra a la muerte. Bueno, si nos vamos ahí, podemos seguir con Tonantzcuhtli, que él le da vida a los dioses. En este caso, al dios Quetzalcóatl, y por supuesto también le va a dar vida a Tezcatlipoca, espejo humeante, y a la serpiente emplumada. Si ustedes recuerdan, y para no hacer no tardarme tanto y aburrirlos, en la cosmogonía mexica tenemos la leyenda de los 5 soles. Nuestra generación, la generación de los hombres de hueso, somos la 5ª generación. Antes hubo 4 que estuvieron presentes, que fueron destruidas porque por su no supervivencia en la Tierra, por denominarlo de alguna manera. Entonces, eran hombres peces, que se convirtieron en peces, que se convirtieron en monos, que eran gigantes y en la primera caída se destruyeron y se hicieron cenizas, hombres que también se convirtieron en guajolotes. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando está a punto de crearse la quinta generación o nuestra generación, o sea, de hombres de hueso, Quetzalcóatl viaja al inframundo, al Mictlán, donde está Mictlantecutli con su esposa. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Mictlantecutli le hace una serie de malas pasadas, por mencionarlo así, y él, para darle los huesos con los que se conformará la civilización humana tal cual como lo conocemos, Quetzalcóatl muere en este intento de sacar los huesos del inframundo, muere y vuelve a regenerarse. ¿Y qué es lo que sucede? Con la sangre, con su propia sangre que la saca de su miembro, crea a la raza humana, a ti, a mí, a todos los que estamos ahorita sobre la faz de la Tierra. Y esto es muy interesante porque aquí es donde podemos por fin, o sea, por primera vez, comprender esta dualidad de la vida y de la muerte. El ser humano, o al menos la 5ª generación, es el resultado de la muerte. Venimos del inframundo y, por supuesto, nos vamos al inframundo. Y si lo trasladamos y si corremos así súper rápido a la religión católica, al cristianismo, nos vamos también a dar cuenta de eso. Vamos a entender que polvo eres y en polvo te convertirás. No sé si les resuena más o menos esta idea. Bueno, hay una serie de situaciones en la cosmogonía mexica que nos hacen... que sería como un punto importante para atenderlas en esta ponencia. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, las voy a ir como muy adelantando. Con la llegada de nuestros españoles o de la civilización española, tenemos más herencia que va a generar al Día de Muertos tal como lo conocemos en la actualidad. Antes que llegar a España, tenemos que contemplar el contexto medieval. Hacia el siglo XV, siglo XVI, hay en Europa Central una serie de situaciones que ponen a la Tierra en situaciones delicadas y que parece ser que hoy, siglo XXI, a nivel mundial las estamos volviendo a vivir. ¿Por qué? Porque es el desate tremendo de epidemias. Y hay muertes, o sea, simple y sencillamente hay que recordar la peste bubónica o la peste negra. ¿Y qué es lo que sucede? La concepción de la muerte es una muerte que es ruin, es una muerte que no es amiga. Hay que, si me permiten regresarme un poquito, la concepción cristiana viene a partir, bueno, después de Cristo, cuando muere él, resucita, sigue la evangelización de la religión y es instaurada por el emperador Constantino, que es hijo de Helena de la Cruz, de Santa Helena de la Cruz para los católicos. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Pues se sienta la religión católica y comienza la edad, con la caída del Imperio Romano, vamos a ver que comienza la Edad Media. Ya con las ideas súper arraigadas de la religión católica en la Edad Media, entonces entendemos que la muerte luchó con Cristo y que por esto es enemiga de Cristo.
Entonces vamos a entender que la muerte no es amiga, la muerte es enemiga. Y por tanto, en esta enemistad siempre se va a representar a la muerte como algo malo. Ojo, con la connotación cristiana, ¿no? De la moral. Algo malo con todo lo que conlleva. Y es muy interesante ver que a partir del siglo XV esa connotación distante de la muerte deja de existir. Y entonces encontramos una muerte que empieza a convivir, no de una forma amigable como con los mexicanos, pero sí de una forma de coexistencia con los vivos. Y es por eso que hacia el siglo XVI vamos a tener los inicios, o más bien ya un auge tremendo de la danza macabra, que es como una de las representaciones como más palpables que tenemos todavía hasta el día de hoy y que nos van a dar también cimiento al Día de Muertos que conocemos en México. Aquí yo les traigo un fragmento de Francois Villon, que es la danza macabra de Madrid, bueno, de la edición Madrid, y esta dice más o menos así. Ya que papas, reyes, hijos de reyes, concebidos en vientres de reina, son enterrados, muertos, fríos, a manos de otros pasan sus reinos, yo, pobre mercader de Reims, ¿acaso no moriré? Sí, si Dios quiere, sí. Con que yo haya tenido mis beneficios, honesta muerte no me desagrada. La danza macabra nos habla que la muerte viene bailando. La muerte no va a respetar ni credo, ni estatus social, ni estatus político, ni estatus económico. Tanto se lleva al papa como se lleva al rey, como se lleva al plebeyo, como se lleva a la monarquía, como se lleva a la burguesía, se va a llevar absolutamente a todos. Y vemos una serie yo los invitaría, si ustedes tienen tiempo, que tal vez en esta ponencia no hay como tanto para detenernos en ello, que buscaran las vanitas, que son series de arte pictórico sobre todo, que nos muestra cómo el humano convive con la muerte. Y vamos a encontrar una serie de imágenes que nos van a presentar a santos que están escribiendo acompañados de una calavera, o tal vez ustedes han ido a algún templo y se han encontrado la representación de un santo y que sostiene en su mano o está al lado de su pie en alguna parte de la imagen van a encontrar una calavera. O también vamos a encontrar las naturalezas muertas. Las naturalezas muertas son pinturas de paisajes como de bodegones, de frutas o de algún instrumento musical. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Una muerte al lado. ¿Por qué? Porque todo es finito. ¿Por qué? Porque la muerte empieza a convivir. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta el hombre que tiene fecha de caducidad. Que por supuesto que la muerte va a llegar en cualquier momento y que no va a respetar absolutamente nada. Entonces, esta idea medieval, que no es precisamente española, que sobre todo se da en Países Bajos, va a ir permeando poco a poco hasta llegar a la península ibérica. Entonces, ¿qué viene de ahí? Bueno, nuestra herencia española. En aquellos entonces, amigos y amigas que me escuchan y que están viendo la diapositiva, sucede algo muy interesante. La concepción que tiene el español del siglo XV, del siglo XVI, es completamente distinta a la que tiene el español en la actualidad. Sin embargo, no dista en que siguen teniendo la idea de la muerte como alguien a la que se le tiene que tener respeto y que está fuera del hogar, que nunca va a permear en las entrañas del hogar. Y por tanto, por supuesto que jamás se permitirían el jugar con la muerte, y menos comérsela, como lo hacemos nosotros. Con el arraigo de la religión católica, sobre todo ustedes lo han de saber bastante bien, con la monarquía española, que es una de las más representativas en ser aliadas con el clero, con la iglesia católica o la iglesia italiana, vamos a tener la instauración del Día de los Fieles Difuntos. ¿Qué es lo que sucede con Bonifacio IV? Bonifacio IV, él nos permite introducir la celebración hacia el año 607 para sustituir fiestas paganas. Ojo, con fiestas paganas me voy a referir a todo lo que no sea católico.
ya sea de los celtas, que de ahí deviene el Día de Brujas o el llamado Halloween, o también las fiestas paganas romanas, de las cuales son las que, de las cuales nosotros devenimos, ¿no? De toda la épica griega y romana. Bueno, ¿qué es lo que hace él? Establece celebrar a la Santísima Virgen María o a Santa María, como ustedes le quieran llamar, y en un templo pagano romano. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Él instaura esta fiesta hacia el 13 de mayo. Coincide esta fiesta con una gran fiesta fúnebre de los antiguos romanos, pero no va a ser, en medio aquí tenemos en la diapositiva Gregorio III, el Papa Gregorio III, él es el primeritito que dedica la fiesta de todos los santos porque erige una capilla precisamente para todos los santos en el Vaticano y cambia la fecha hacia el 1 de noviembre. Ojo, ahorita nosotros entendemos fiesta de todos santos y sobre todo en Veracruz porque este festival está en Veracruz, que ojo, yo estoy en la ciudad de Aguascalientes, pero me tocó paréntesis, ¿verdad? Ya visitarlos. No habla precisamente de los muertos, de todos los muertos. Son tantos y tan incontables los santos que honran y alaban a Dios que es imposible colocar fiestas en 365 días. Para esto, Gregorio III dice, pues vamos a unificar la fiesta de todos los santos a nivel universal y los vamos a colocar en el día 1 de noviembre. Y es por eso que entendemos que es la fiesta de todos los santos. Posteriormente, la iremos comprendiendo como la fiesta de todos los que no tienen mancha o que se libraron de pecado. Y ahí es donde entendemos a los fieles difuntos, sobre todo a los niños. Ok, después vendrá Sixto IV y él, ¿qué es lo que hará? Bueno, pues él lo que dice es vamos a universalizar la fiesta de los fieles difuntos en la Iglesia Católica del mundo. Y se extiende esta devoción y se extiende esta fiesta hacia todos los confines de la tierra, donde está el culto católico. Bueno, un dato que me es muy importante señalar es que en la Iglesia de Inglaterra, que es la Iglesia anglicana, y por supuesto en la luterana, que son las iglesias que se separan, hay que acordarnos bastante bien que después de la Reforma Luterana hay separación de estas iglesias, celebran ellos también tienen una celebración del Día de los Difuntos, pero es un domingo después de Pentecostés. Nosotros hay que tomar en cuenta que Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo 50 días después de Pascua. Entonces, pues bueno, tenemos la herencia española. ¿Qué es lo que sucede? En aquellos entonces ustedes se pueden imaginar a las personas sí acudiendo a los cementerios, sí acudiendo a los camposantos, pero solamente a honrar a sus difuntos. La idea que se tenía era más, pero más de una idea de introspección. Es decir, yo elevo plegarias, yo hago responsos, yo voy a misa, yo comulgo, yo cumplo con todos los preceptos de la iglesia para que se interceda por las ánimas o por por el espíritu, por el alma de algún familiar. Sin embargo, ¿qué creen? Es en España de monárquica, cuando las personas acuden con flores amarillas que no son de cempasúchil a visitar las tumbas de sus deudos. También empiezan a comer panes que no son denominados de muerto, son panes con otra morfología, pero que también le van a llamar de finados, que le van a llamar pan de hueso, y que ahí tal vez tenemos el primer antecedente de tanto la visita al Panteón con Flores de cempasúchil, tanto el ingerir o el comer o el consumir, como ustedes le quieran llamar, el pan de muerto como lo conocemos en la actualidad. Bueno, si continuamos, tenemos aquí lo siguiente, nuestra herencia colonial. Ustedes saben que ya cuando hay el encuentro de dos mundos, o la invención de América, o el descubrimiento de América, como ustedes le quieran llamar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues llega Hernán Cortés
a la ciudad, precisamente más bien al estado veracruzano, y comienza su peregrinar hacia Tenochtitlán con la finalidad no solamente de apoderarse de las tierras y de conquistar, sino también de que exista una evangelización o una conquista espiritual. Y que creo yo que esta fue todavía más fuerte que todas las demás, porque si hubo una conquista, y esto es muy importante señalar, si hubo una conquista física, hubo una conquista social, hubo una conquista económica, pero la que se arraigó y la que sigue todavía permeando hasta el día de hoy es la conquista espiritual. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues tenemos que hubo un sincretismo de las religiones. Fue muy fácil para los frailes, sobre todo los primeros 12 frailes franciscanos que vienen a evangelizar, empezar a mimetizar o a sincretizar, más bien sería la palabra, las deidades mexicas o las deidades prehispánicas con las deidades, o con las deidades católicas. Es por eso que tenemos tal vez a Coatlicue, que es por poner el ejemplo como que es como más evidente, a la diosa Coatlicue, que es la diosa de la tierra, que era precisamente honrada en el Tepeyac. Y posteriormente vamos a encontrar a una figura de una mujer morena en posición erguida, que está con las manos en posición orante, que tiene un cintillo que indica que está encinta y que por supuesto la van a llamar Santa María de Guadalupe. Y ahí es donde ocurre el famoso milagro mexicano, ¿no? El milagro, bueno, no el milagro mexicano, no el milagro de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Empieza a existir cierta coincidencia entre las deidades prehispánicas con las deidades católicas. ¿Y esto qué es a lo que lleva? Por supuesto, la forma en la que se honra a los muertos empieza a coincidir. Obviamente hay fiestas, o más bien hay un culto a los muertos desde la época prehispánica, y que fue algo que no mencioné, pero de igual forma lo puedo hacer ahorita de una forma muy rápida, donde ustedes saben que los muertos no se van, al menos con nuestros antepasados prehispánicos, por el bien o por el mal que hayan hecho en vida, sino que se van de acuerdo a cómo fue su muerte. Se van, por ejemplo, al Tlalocan, las personas que murieron por una enfermedad, de acuerdo al agua. No sé, que puede ser tal vez hasta un ahogado, alguien que muere por el impacto de un rayo, alguien que sufre una enfermedad que está relacionada con el agua. Existe el Omeyocán, que es gente a la cual se va gente que fue guerrera, las mujeres que murieron en parto, y que ahí permanecen 4 años, y después de 4 años de estarse purificando y estar viendo el sol nacer y crecer y desaparecer, se convierten en colibrí, se convierten en aves que están probando tanto del cielo como de la tierra, y que son mensajeros de aquí y de allá. También, por ejemplo, bueno, pues está el Mitlán que es para los católicos, a los católicos coloniales, era comparado con el infierno, ¿no? Pero tal vez ahorita lo podemos como más bien colocar en el lugar de los muertos, ¿no? Donde se va una alma que recorre 9 lugares hasta llegar hasta la presencia del Dios de la muerte. Y también está el lugar donde están los niños, este lugar donde hay un árbol y se están alimentando de leche, y que ellos en algún momento, cuando desaparezca la raza humana, ellos van a volver a nacer. Bueno, una vez que se dijo esto de una forma resumida, entonces vuelvo a regresar aquí en la época colonial. ¿Qué es lo que sucede? Se instaura la celebración o el culto a los muertos, pero desde una visión católica, desde una visión 100% católica. Obviamente, el día 1, 2 de noviembre, hay una coexistencia entre vivos y muertos. Entonces, a nuestros antepasados, o más bien a nuestros pasados, pero no es tanto, indígenas, empiezan a arraigarse la idea de la muerte desde una concepción que se van al cielo, al infierno, y que están en gracia de Dios. Pero que muy en el fondo, al igual que en sus creencias religiosas, sus dioses y sus deidades siguen existiendo. Creo que una de las tantas herencias que nos deja para el Día de Muertos, como lo conocemos actualmente, también son las leyendas. Aquí me gustaría compartir de una forma muy sintética
una que creo yo que a todo mexicano nos mueve. ¿Quién no conoce, o tal vez, y me atrevo a decir, quién no la ha escuchado en algún momento, a la famosísima Llorona? Bueno, pues nosotros sabemos que el posicionamiento de las leyendas sobre todo fue en el México colonial. Entonces, bueno, más bien en el México colonial no, porque no existía el México colonial, en la Nueva España. En la Nueva España es cuando se empieza a situar la idea de que los muertos están entre los vivos. Y que como están entre los vivos hacen de las suyas. Y tal es el caso de Doña Marina o de la Malinche, ¿no? Que es esta leyenda que tal vez ya es demasiado comida y digerida por todos ustedes, donde donde tiene un enamoramiento con un hombre español, pero este hombre español, al ver la oportunidad de contraer nupcias con una mujer criolla, pues prefieren mejor conservar el linaje de la sangre española criolla que de una indígena. Entonces, esta mujer que tiene hijos con él, según la leyenda, probablemente ahoga a sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues de ahí viene la leyenda, ¿no? Una mujer que sale, grita en las noches y que grita, ay, mis hijos, ay, mis hijitos, ¿a dónde los llevaré? Bueno, antes de esa, y que creo que es muy importante tenerla en cuenta, están los presagios de muerte a la llegada de los españoles a tierras actuales mexicanas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Dentro de todos esos presagios funestos, el quinto presagio nos dice que una mujer, que es Cihuacóatl, la diosa serpiente o la mujer serpiente, ¿qué es lo que hace esta mujer? Sale del lago con vestimenta blanca y se pone a gritar. Y eso está en el Códice Florentino, y los sacerdotes de aquel, o sea, según la versión, los sacerdotes de aquel entonces escuchan que grita, ay de mis hijos, pobres de mis hijos, ¿a dónde me los llevaré? Volviendo a esta idea de cómo se construye el Día de Muertos tal cual y como lo conocemos, nosotros podemos entender que somos el resultado de un mestizaje. Y aquí se está presentando de una manera súper clara. El odio de una mujer hacia un hombre español, y no estoy diciendo que sea una cuestión de todos los mexicanos, ¿no? Pero pues los hijos no son ni españoles ni son indígenas, y por tanto son los que son ahogados. No sé si ustedes recuerdan las famosas frases de el maravilloso Octavio Paz, que dice que somos hijos de la chingada, con una connotación no peyorativa, obviamente. Lo podemos entender así. Somos hijos del relevo. Somos hijos que venimos cargando la losa tremenda de una conquista, que nos dijeron cómo teníamos que pensar, que nos dijeron cómo teníamos que vestir, que nos dijeron cómo teníamos que actuar. Y se ve representada en la leyenda, porque no es ni indígena, ni español, ni ibérico más bien sería. Eres mestizo. Pues bueno, las leyendas componen gran parte, y ahorita ustedes la pueden ver, o sea, creo que estamos en épocas donde, abren la computadora y una leyenda, sintonizan una estación de radio, abren la leyenda, se meten a Facebook, a Fantasmas de la Cantada, por ejemplo, y van a encontrar una leyenda. Donde quiera hay leyendas. Se forman, se gestan y toman bastante importancia, sobre todo en la memoria del colectivo, a partir de la Nueva España colonial. ¿Va? O del México colonial, más bien. Ok, si continúo, pues me voy a ir hacia la herencia del México independiente. Ustedes saben que con la llegada del México independiente, pues no tenemos nada. Nos independizamos y, bueno, se independizaron nuestros antepasados y se quedaron sin nada. Entonces empieza la nueva nación sin absolutamente nada. Hay muchos factores que no me voy a meter ahorita en eso porque no es como tema de esta charla, de esta plática. Sin embargo, hay algo que se me hace muy interesante. Empieza a existir la idea del Día de Muertos ya no tanto como una solemnidad o como esta forma de encuentro de mi yo vida con mi yo muerte. No sé si digo o no digo algo con esto. A lo que me refiero es que empieza a existir una idea de una muerte que ya no está tanto en un altar, que ya no está tan desapegada, sino que empieza a convivir con el recién mexicano. De aquí, de acuerdo con
con el documento Un viaje a México de 1864, que es de la Secretaría de Educación Pública, en palabras de Paola Kolonitz. Ella es duquesa y pertenece a la corte, o más bien al séquito, de la emperatriz Carlota. Y ella pronuncia estas palabras que se me hacen muy ricas, que yo quisiera compartírselas para que ustedes puedan entender cómo era el México de aquel entonces. Dice lo siguiente: ya muchos días antes se ponen palos y se alzan tiendas y puestos en la Plaza Mayor, que poco a poco van llenándose de juegos y confituras. Todo es símbolo, todo recuerda al Día de Muertos, así que no se ven más que pequeños féretros, calaveras, esqueletos, catafalcos, largos carros de pompas fúnebres de todas dimensiones y formas, de madera, de azúcar o de cartón, que se ofrecen a niños para el deleite de su paladar. En fin, es un día de fiesta. Al anochecer, la luz de las antorchas y linternas, a la luz de las antorchas y linternas, el mundo elegante de México se vuelca sobre la gran plaza y ahí se pasea entre los puestos, los negocios ambulantes, ahí se ríe, se platica, se bromea, y así se termina un día que para ellos no es melancólico ni solemne. En general, en ningún lugar vi tan poca piedad como en México. Unas palabras de una mujer extranjera del séquito de la emperatriz Carlota. Aquí podemos empezar a dimensionar que México deja un poco de lado el sentido de la muerte en una idea tan espiritual y tan alejada al hombre, y la empieza a convertir en su día a día. Se pueden tal vez imaginar la Plaza Mayor del centro histórico de la Ciudad de México, y empezamos a ver lo que vemos ahorita en la actualidad. ¿Quién tal vez no ha ido, no sé, por poner un ejemplo, en Jalapa, Veracruz, a uno de sus mercados importantes que está cerca de la catedral? Y empiezas a ver puestitos con calaveritas de dulce, puestitos con calaveritas de barro, tumbitas o ataúdes de cartón. Esto es en todo México. En Naulinco, de la misma manera, su servidor tuvo la oportunidad de presenciar la cantada en años anteriores. Y bueno, ¿qué decir, no? Del adorno de sus ofrendas, de cómo lo colocan, etc., etc. Y por supuesto, de la ciudad donde su servidor es originario, pues aquí tenemos un megatianguis, que ahorita por cuestiones de la pandemia se suprimió. Sin embargo, año con año, les puedo asegurar que son alrededor de 1,500 puestos, y si tal vez me estoy yendo corto, que están siempre en el panteón principal de la ciudad y que te están ofreciendo esto. Ok, bueno. Vamos, siguiendo con esta charla, nos vamos hacia el México independiente. Seguimos aquí. Nos dice Ignacio Manuel Altamirano, él es cronista y escribe en El Paisaje y Leyendas de México, que ahorita lo tiene Porrúa, y nos dice: hacia mediados del siglo pasado, en 1861, según la crónica de Altamirano, esta es una cita que hacen hacia el autor, perdón, la gente de clase alta solía visitar los panteones en la mañana y los pobres por la tarde, como para demostrar cuál era el lugar de cada quien. La mantilla no debía rozarse con el rebozo, ni la levita con la chaqueta, aun en esos lugares en que reina la niveladora muertes. Empezamos a hablar de cuestiones ya de sociedad. No es lo mismo morirte en un petate que morirte en un ataúd de madera de, no sé, se me ocurre tal vez de la madera más preciosa que a ustedes se les ocurra. Empezamos a ver cierto esbozo de una sociedad porfirista, de una sociedad afrancesada. Y por supuesto, en esta división de clases donde ya hay ricos y pobres, la muerte también tiene distinciones. Aquí al lado les pongo la imagen del Quijote, de un grabado, que ahorita ya vamos a hablar de esa persona, ya casi para ir concluyendo, de José Guadalupe Posada. ¿Qué es lo que sucede en el México de esa actualidad? Bueno, pues se dice que ya en efecto, o sea, como ya les mencioné, hay puestos, empieza a diversificarse esta festividad, no solamente como algo ritual, sino también que ya se va más hacia lo
hacia lo no tan cotidiano o como sucedía anteriormente. Y esto nos hace nos hace ver más bien la muerte como alguien más amiga. E incluso, no sé si ustedes llegaron a ver, por ponerles un ejemplo, la leyenda de la Nahuala de Anima Producciones. Empezamos a ver el pueblo bueno, Puebla, más bien, que todavía en aquel entonces todavía es un pueblito, y al principio vemos eso, ¿no? Como uno de los personajes está vendiendo dulces típicos y también ofrece calaveritas de dulce. Que un dato interesante, que hay muchísimos datos interesantes que me van a disculpar si se me van olvidando, pero voy con el tiempo. Las calaveritas de azúcar en gran razón tienen su devenir en los zompantles, que son estos cráneos que fueron producto del sacrificio de los sacerdotes mexicas hacia distintas personas con tal de alabar y honrar a las deidades, con tal de que su furia no se exaltara. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues después de matarlos, obviamente hay técnicas para degollarlos, y hacen que se quede el cráneo solamente, y le hacen perforaciones tanto de izquierda como de derecha, y los van juntando uno a uno hasta formar hileras completas de cadáveres, que si ustedes se meten ahorita a internet, ahorita que me están escuchando, pueden verlo y van a encontrarse que hay vestigios de ellos en el Templo Mayor, ¿no? Si no es que llegan también después los conquistadores españoles y aterrados, o sea, imagínate tú qué sentirías de ver, o sea, poniéndote empatizando, no juzgando, por supuesto, llegar a ver una serie de cráneos y que por supuesto que ahorita tal vez ya los encontramos secos, pero en aquel entonces pues que obviamente por las decapitaciones, por tal vez el desollarlos, pues se encuentran todavía con vestigios de piel y de sangre, ¿no? Y queda hablar del olor. Bueno, de ahí el entender que si nosotros nos comemos una calaverita de dulce y que las disfrutamos bastante, nos estamos comiendo un zompantli también. Ok, bueno, continuando con este tema de hacia México independiente, pues llegamos a la parte que nos corresponde, que ha sido muy resumida, de verdad, tengo como mucha información, mi cabeza está dando como mucha información, pero quiero ser como muy preciso. Bienvenidos a la muerte porfiriana. Catrina de mis amores. Estoy muy contento y de verdad lo puedo decir que me llena mucho de orgullo porque lo digo con todas sus palabras. La Catrina, como la conocemos, o la calavera garbancera, es un producto de Aguascalientes que ustedes lo podrán encontrar en el Museo de José Guadalupe Posada, que se encuentra obviamente en la ciudad de Aguascalientes, en el tradicional barrio del Encino. Es una figura que ustedes un grabado, perdón, que ustedes van a verlo y ustedes se lo pueden imaginar de muchos tamaños. Sin embargo, la Catrina no pasa de 20 centímetros de ancho por unos 17 centímetros de alto. Ok, para entender a nuestra famosísima Catrina como diva ya nacional y con todo el contexto que ya les he platicado, pues vamos a continuar. Ok, en aquellos entonces, en las épocas del porfiriato, entendemos una sociedad mexicana afrancesada. Hay que recordar que Porfirio Díaz es un amante de la cultura francesa y que por supuesto que él va a hacer hasta lo imposible por colocar en todos los sentidos a México dentro de las altas esferas de la sociedad europea y por supuesto de la francesa. El Día de Muertos también se va a ir para allá, fíjense que sí. ¿Qué es lo que sucede? Nos dice de la misma manera Altamirano. Las modistas ven llegar el Día de Muertos con alboroto. ¿Por qué? Porque la visita a los panteones no es la causa principal de los estrenos en noviembre, sí influye mucho, pues el traje negro, entre paréntesis yo le pongo luto, y nuevo es de rigor para mostrarse aquí. La sociedad o las clases sociales se ven muy marcadas en esta época. Vamos a ver que empieza a existir una serie de eventos que hacen todavía más frívolo el Día de Muertos. Cada vez nos estamos separando más de esta idea mística de muerte y vida, de que hay más allá de la muerte y vamos a empezarnos a burlar de ella.
En diapositivas anteriores, ustedes disculparán, me la brinqué, les puse un Don Juan Tenorio de José Guadalupe Posada. Es en esta época donde empezamos a ver que empiezan las representaciones artísticas y por ejemplo, en el teatro la vamos a ver como también muy palpable con José Zorrilla, que tiene una visita en México, y es el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota quien le concede el honor de ser el director del teatro mexicano y también de la ópera de cámara, si no me equivoco, y es en el año de 1861 cuando se estrena el Don Juan Tenorio. Entonces, vemos por las mañanas a una sociedad que va muy arreglada, muy estilizada a visitar a sus deudos, porque visitar a los muertos era también una cuestión de clase, era una cuestión de estatus. Entonces, por las tardes, pues se va a las plazas, a los grandes teatros a ver estas representaciones que poco a poco se fueron menguando con ideas un poco tal vez más de otro carácter. Se empiezan a hacer parodias, la gente rica va tal vez a ver un Don Juan Tenorio, mientras que la gente de escasos recursos pues va tal vez a un corral a ver obras de teatro pues un poco más simples, con más carentes de escenografía, etc. Ojo, cabe señalar que Don Juan Tenorio, al representarse aquí, pues, ¿qué es lo que hacen los empresarios? Pues mandarla hacia la época del Día de Muertos, porque dentro de sus personajes, pues hay personajes que vienen desde el inframundo. Entonces funcionó bastante bien. Por las tardes están en la Alameda Central, están paseando, están conviviendo entre ellos. Y hay algo muy interesante que nace ahí, la idea de pedir muertito. ¿Quién de ustedes, cuando fue niño, no fue a tocar la puerta de una casa a decir, me da mi muertito? O peor, no, supongo que por Veracruz también está, pero por ejemplo acá en Bajío se escuchaba mucho decir, el muerto pide camote, si no se le cae el bigote. La bruja pide una ayuda para su pobre criatura. Esto en un tonito cantado, que tal vez muchos de ustedes lo recuerdan. A mí todavía me tocó. La gente de clase alta le otorgaba a sus sirvientes día libre y por supuesto dinero, y era su calaverita. Y de ahí entendemos la calaverita. Ya íbamos como armando como un montón de ideas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la flor amarilla, que posteriormente la vamos a tener aquí con la flor de cempasúchil, que por supuesto también va a estar muy presente desde las culturas prehispánicas? También les hablaba de la danza macabra, cómo la muerte empieza a conectarse con el hombre y comienza a verse como una muerte más humanizada. También posteriormente les hablé de la colonia, de las leyendas, ¿no? De cómo es una herencia que todavía sigue permeando y que la vemos ahorita en esta época de Día de Muertos. Posteriormente les hablé de un México independiente, donde empiezan las clases sociales. Y vemos que empiezan estas ideas donde ya se empieza a ir a los panteones con una actitud más frívola de convivencia. Y con frívolo no quiero decir que sea una actitud peyorativa, sino con frívolo en una actitud de fiesta. Va a haber fiesta dentro del Camposanto. Otra cosa que es muy importante resaltar, que es antes del porfiriato, será con las leyes de reforma, cuando se emancipa el Estado, se convierte en un Estado laico, se separa de la Iglesia, eso es lo que quiero decir. También los cementerios se van a separar. Entonces, con esto, pues bueno, ¿no? Ya tenemos también la idea de que los cementerios y los camposantos, más bien, dejan de ser camposantos. Con esta idea me refiero a que están los templos, los panteones pegados a los templos y se empiezan a ir hacia las periferias de la ciudad. Entonces, por eso es ir hasta allá e ir en romería hacia con ellos. Continuando, me voy hacia los colores. Bueno, solamente por dar un dato para seguir como consolidando esta idea del Día de Muertos entre nosotros, están los colores que se caracterizaban por el luto. Ahorita entendemos tal vez el luto con los musulmanes en un color morado. Les pongo el color negro con los grecolatinos, es decir, desde los griegos pasados por los romanos y por supuesto, ya les dije en un momento, cuando
la religión católica o el cristianismo es adoptado por Constantino, por supuesto que viene también esta idea de luto en color negro. Los japoneses tienen una idea de luto en color blanco, mientras que nuestros antepasados mexicas tenían una idea de luto, pero no como la conocemos el día de hoy. Su idea de luto era completamente distinta. Por ejemplo, una persona que era mercader, cuando moría su familia, dejaba de bañarse, duraba sin levantar la cabeza durante 4 días. Y después de 4 días levantaba la cabeza y decía, ha terminado el luto. Y así concluía el luto, era una forma de guardar luto. O tal vez un guerrero cuando moría sus familiares, la forma de guardar luto era tal vez no bañarse, conservar su ropa tal cual como estaban, y después del 4.º día iban y se bañaban de cortezas de hojas, ensuciándose más, y después de muchos días los sacerdotes iban y limpiaban su rostro, y con esto se limpiaba el luto. La idea, repito, completamente distinta hacia el cristianismo, hacia el occidente, ¿no? Sin embargo, tenían el color rojo, que aquí lo pongo como el color de luto, ¿sí? Nada más que hay que recordar que el color rojo también es sinónimo de la vida. ¿Se acuerdan que hace rato yo les hablaba de la dualidad? Pues aquí se vuelve a presentar el color rojo. Es también muy importante. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que yo les decía que Quetzalcóatl de su miembro saca sangre? Y es de la forma en la que se crean los humanos. De la muerte nace la vida y por tanto el rojo representa la sangre. La sangre es vida, ¿va? Ok, tenemos ya los colores. Es por eso que entendemos como estos colores, y paréntesis también en la sociedad monárquica española del siglo XVI-XVII, el blanco también fue utilizado como símbolo de luto. Bueno, aquí tenemos unos versos que son como también una especie de antepasado de las calabritas literarias como las conocemos el día de hoy, que también es de José Manuel Altamirano, y se llama Llorar el hueso. Si ustedes me permiten y la leen conmigo, dice esto: llorar el hueso. Hoy el pueblo en romería, sin enlutados crespones, visita los panteones con mayor alegría. Es para él este día de júbilo y aún de exceso, y sin que sueñe un creso, lo que gano en la semana lo bota con buena gana en ir a llorar el hueso. Al cementerio convierte en solaz en un paseo, y hallar procura recreo en la mansión de la muerte. Nuestro pueblo se divierte, encuentra placer en eso, y sin que le falte el seso, sin que se burle de todo, goza, en fin, goza a su modo, con ir a llorar el hueso. En la época colonial existen versos hechos por eruditos que son precisamente para los reyes, que es para la monarquía, con el fin de exaltar su vida después de la muerte. Con el paso del tiempo, estos empiezan a ser excesivamente exagerados y comienzan a ser satirizados. Esto nos lleva a verlos de forma contraria, es decir, a resaltar la muerte de una persona que todavía está en vida y a burlarse de sus acciones. Entonces, ahí tenemos otro elemento importante de nuestro Día de Muertos, ¿no? Las calabritas literarias. Ok. Y ya llegando ya casi al final, a la recta final, pues les hablo de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada nace en la ciudad de Aguascalientes, en el tradicional barrio de San Marcos. Aquí les pongo una fotito de la balaustrada del Jardín de San Marcos, que es donde se realiza la Feria Nacional de San Marcos, y que, bueno, a mí me produce mucha alegría hablar de él, porque pues yo crecí en esos barrios, y pues estoy como hablando de alguien que fue mi vecino en el pasado, ¿verdad? José Guadalupe Posada nace el 12 de febrero de 1852. Él empieza a tener gran auge en el mundo del grabado y de la pintura. Si no es que va al taller de Pedrosa, inscrito por su hermano Cirilo, y comienza su carrera en el periódico El Quijote. Posteriormente, al trasladarse a la ciudad a la ciudad de Guanajuato, ahí empieza a ser el ilustrador
de diversos periódicos y trabaja de la mano con cronistas de diversos nombres y que yo quisiera resaltar en este momento, porque yo sé que es Veracruz una sociedad bastante enfocada a las artes y al teatro. Está Constancio Suárez, que es cronista y que tal vez ustedes en algún momento llegaron a ver la obra El Fandango de los Muertos. Pues bueno, José Guadalupe Posada también tiene un grabado al respecto. ¿Qué es lo que nos hace José Guadalupe Posada? José Guadalupe Posada nos crea una serie de elementos a partir de la sátira, a partir de la burla, de esta sociedad de la que yo les hablo, de esta sociedad frívola, de esta sociedad que da una cara y que por supuesto que no acepta su mexicanidad, si no es que sea francesa, y nos la presenta en una serie de grabados que ustedes, insisto, los podrán encontrar aquí en el Museo José Guadalupe Posada de la ciudad de Aguascalientes. Por mencionar algunos, bueno, pues aquí les tengo un grabado estupendo. Dentro de los personajes que tenía el ilustre grabador José Guadalupe Posada, pues vamos a encontrar al padre Cobos, que es un padre, que es un sacerdote como tal, un sátiro, que se pone a evidenciar las cuestiones políticas que están sucediendo en pos del porfiriato. También encontramos a Chepito Marihuano, que es un peloncito que se la pasa diciéndole piropos a las mujeres guapas que se encuentran a su camino. O también vamos a encontrar a doña Caralampia Mondongo, que sería como importante también que la busquen, que es un personaje femenino hermosísimo, la cual nos empieza a relatar la vida de la sociedad porfirista. Bueno, aquí tenemos grabados que son con respecto a las calaveras y aquí tenemos al revolucionario. Sabemos que de forma posterior vamos a tener los inicios de una sociedad revolucionaria, de una sociedad que va a empezar a pelear por derechos como un poco más particulares, ¿no? Y por cuestiones que son muchísimo más exactas. Tenemos aquí en este repaso de imágenes o en esta galería de imágenes les presento también al Quijote. ¿Por qué? Porque la muerte puede ser española o puede ser mexicana, pero al final de cuentas todos van a morirse, todos se van a ir, ¿no? Esta es la sátira hacia la calavera del Quijote. Insisto, grabados que ustedes pueden encontrar en el Museo José Guadalupe Posada que tienen alturas que ustedes no se pueden imaginar, son alturas pues de grabado, ¿no? 20 centímetros a lo mucho. Tenemos también el Fandango y Francachela. Aquí es el del que les decía. Bueno, existe esta obra que es del autor Constancio Suárez y Constancio Suárez nos regala una bella obra teatral que se llama El Fandango de las Calaveras, que estaría súper bien que ustedes la buscaran ya sea en YouTube o que tal vez en algún momento si ustedes llegan a encontrar el nombre allá en Veracruz o en donde nos estén viendo, pues puedan darse cuenta que habla de Constancio Suárez, un dramaturgo y que por supuesto también está hablando de Fandango y Francachela de José Guadalupe Posada. Aquí vemos que el día 2 de noviembre por la noche o el día 1 de noviembre, el día de las ánimas o de los fieles difuntos, llegan todos nuestros difuntos y por supuesto que hacen fiesta porque es noche de ellos, porque obviamente no vienen a esperar el responso, vienen ellos a bailar, a cantar y a divertirse como lo hicieron tal vez en vida. Y tenemos nada más y nada menos que a su graciosísima majestad, ¿verdad? Que le dirían muchísimas personas, pero es un grabado como muy icónico, la calavera garbancera. La calavera garbancera fue creada por José Guadalupe Posada, insisto, tiene una altura de, si no me equivoco ahorita, tiene una altura de 17 centímetros de alto y por mucho, porque soy como muy malo en los números y estoy buscando mi apunte, tiene como altura 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, 22 centímetros, de hecho. Bueno, crea esta calavera que no es la calavera Catrina como la conocemos. Ese nombre después se lo pondrá el excelente muralista tan representativo Diego Rivera. Sin embargo, José Guadalupe Posada nos regala la calavera garbancera. Ojo, la calavera garbanceras habla de las garbanceras, precisamente de estas mujeres que venden garbanzos, que son de identidad indígena, sin embargo reniegan de su identidad indígena mexicana y prefieren lucir afrancesados. Es decir, como decía él, en huesos y todo lo que quieras, pero con sombrero francés y con sus plumas de avestruz. Es una sátira perfecta
a la idea del mexicano de aquel entonces que creía o que quería aparentar lo que no era y que por supuesto quería lucir como todo europeo. Si se fijan, de esta imagen que les paso a la danza macabra no tiene mucha diferencia. Empezamos a ver que José Guadalupe las empieza a captar imágenes de la sociedad de aquel entonces y las empieza a plasmar. Va a ser posteriormente, como les decía, Diego Rivera quien nos abra la oportunidad con su famoso mural, ¿no? que es como inmortal, que fue inmortalizado, que es que precisamente, bueno, lo hemos visto ya en bastantes lados, que es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde vemos también una calavera Catrina ya vestida, por supuesto, con plumas alusivas a Quetzalcóatl. De un lado tiene al ilustre grabador José Guadalupe Posada, mientras que del lado izquierdo tiene a Frida Kahlo y a Diego Rivera en su versión de niño. Ok, bueno, pues por mencionar esto, pues les puedo decir, haciendo como una recapitulación, porque ya voy para la hora y ya es momento de terminar. El Día de Muertos es la suma del todo y del nada. El Día de Muertos, como lo dice aquí el ilustre grabador, ¿no? José Guadalupe Posada, a final de cuentas, dijo Posada alguna vez, güera, morena, rica y pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Bueno, para que ahora sí me vean a mí, que quiero, ahora sí, tener yo el foco. Pues hablar del Día de Muertos es una suma de cuestiones. Es el resultado de nuestra herencia prehispánica, es el resultado de nuestra herencia española, es el resultado de el sincretismo de una época colonial en nuestro territorio, de un México independiente, de un México revolucionario, de un México porfirista. No hay que olvidar que el Día de Muertos es considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y que todo patrimonio se tiene que conservar, se tiene que preservar, se tiene que seguir vigente y se debe de regenerar año con año. El Día de Muertos es una suma de haceres, es una suma de quehaceres, de años anteriores, de siglos anteriores, que nos van constituyendo como lo que somos, como mexicanos. Tal vez, y sin atreverme a hacer un juicio insensato, puedo decir que el Día de Muertos es la festividad que más representa al mexicano. Es por eso que el mexicano ríe con la muerte, es por eso que el mexicano llora con la muerte, es por eso que el mexicano baila con la muerte. Existen diversos festivales a lo largo y ancho de la República Mexicana, entre los cuales, pues, unos tienen el carácter de festival y otros de festividad, que es distinta. Entre ellas vamos a encontrar Pátzcuaro, que en la isla de Janitzio, o podemos encontrar Mixquic en el Panteón de San Andrés. También, qué decir de Naolinco. Yo fui a Naolinco y yo terminé enamorado de Naolinco cuando yo fui a ver la cantada, ¿no? Y ver cómo todos cantan en las casas y están abiertas todas las noches. O también pueden ustedes venir a la ciudad de Aguascalientes y encontrarse con su famoso Festival de Calaveras, que sí tiene un carácter todavía muchísimo más frívolo, vuelvo a repetirlo, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido en el que la muerte y la Catrina son el principal ícono. Y bueno, esta famosa, bueno, yo aquí la tengo en escultura, pero que es grabado, pues representa muchísimas cosas. Nos representa al mexicano en esta idea de burlarse, por supuesto, de la muerte. Representa al mexicano en otros países y es por eso que la vemos hasta en cintas, en películas, la vemos en cortometrajes, la vemos en música. Yo los invitaría tal vez a escuchar, a ver el cortometraje Hasta los Huesos, donde podemos encontrar a la excelente cantante Eugenia León cantar el tema de La Llorona, ¿no? O qué decir, o sea, sin hacer publicidad, pero es muy representativo, ¿no? La película Coco, o El Libro de la Vida, o últimamente vi también esta serie, esta película animada, ¿no? La Liga de los Cinco, o tal vez todas las películas animadas que hablan acerca de la leyenda de la Nahuala, la leyenda de La Llorona. Esto habla del mexicano, por supuesto que habla de nosotros, y sería importante que lo conserváramos, ¿no? Ya después habrá oportunidad de hablar de las ofrendas, habrá oportunidad de hablar de cómo lo hemos ido, cómo hemos sido todavía más sincréticos y nos apropiamos de algo que es tan nuestro, que esperemos que jamás no lo quiten, que nos pertenece y que por supuesto merece ser visto a nivel mundial.
Bueno, pues yo así acabaría mi charla. No sé qué tengan que decir las chicas de Nicaya Producciones. Vaya, primero que nada, felicidades. Realmente yo personalmente estoy impactada de tanta información que hay respecto al Día de Muertos. Yo realmente desconocía de mucha información. O sea, realmente la escuela me dice que no, pues el Día de Muertos, día 1 y 2 se festeja, desde antes se pone el altar, pero y si acaso mencionaban un poco el Micram, pero realmente hay mucha información respecto a la cuestión de lo religiosa, o sea, hay muchos antecedentes de otras ramas y al final cómo se unificaron todas. O sea, realmente estoy impactada por la cantidad de información que hay. No sé si el público que esté viendo tenga alguna duda, esto no sé, podemos dar un lapso, bueno, si alguien quiere comentar. Solamente tengo un comentario que dice, muy interesante la charla, muchas gracias por compartir todo lo que sabe al respecto al tema. No, muchísimas gracias a quien lo haya compartido. ¿Cómo se llama, perdón, quien lo compartió? Lucecita F. Ceballos fue quien comentó. Lucecita, muchísimas gracias. Y bueno, está siempre abierta la invitación. Aquí es una información que es pública y que por supuesto la podemos encontrar en cualquier biblioteca. Ustedes en Veracruz tienen tal vez la biblioteca de la Universidad Veracruzana, que es vasta de información, o tal vez algún otro tipo de fuente, siempre y cuando esté registrada y que esté bien cimentada, que nos pueda hablar del tema, y van a encontrar muchísima información acerca de él. Bueno, creo que sería por el momento, no veo que haya algún comentario. Y pues eso sería todo. Mañana, el día de mañana vamos a estar transmitiendo la siguiente mesa, que va a ser la canta de Naulinco Veracruz, para que quien guste y esté interesado respecto al tema pueda acompañarnos a ver sobre las siguientes ponencias. Repito, el día de mañana a la misma hora. Bueno, eso Muchísimas sería todo. Gracias por estar aquí en nuestra primera mesa con los fantasmas de la cantada edición 2020. Hasta Gracias. luego.